¿Qué hacen las estrellas del deporte fuera de la cancha? Conócelos mucho más, porque ya comienza Sin Equipo Podcast con Luis Eduardo Nieves. Hola amigos, yo soy Luis Eduardo Nieves y esto es Sin Equipo Podcast. Hoy tengo como invitado al periodista venezolano, comentarista de fútbol. Él estudió periodismo deportivo en Argentina. Estoy hablando de Ignacio Benedetti, directamente desde Madrid. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Luis, la verdad es que un gusto saludarte y gracias por la oportunidad de compartir contigo y con tu audiencia. Para mí un gusto grande poder conversar contigo sobre la actualidad, arrancando, vamos a hacerlo con la actualidad de la selección venezolana de fútbol, cuando quedan escasas semanas para el inicio de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Finalizó la novena, ya tenemos director técnico José Peseiro, portugués de 59 años, tiene en su currículum haber dirigido al Sporting de Lisboa, también estuvo varios meses con el Porto, dirigió a la selección de Arabia Saudita. Entre lo que destaca de su trabajo como entrenador, quiero saber tu opinión sobre qué debería ser o cómo debería encarar cuando se trata de que va a dirigir a un combinado de Sudamérica en las eliminatorias más difíciles del mundo, y eso arranca el mes que viene. Mira Luis, yo creo que es un escenario, si ya un partido de fútbol es un escenario incierto, yo creo que para Venezuela en este caso lo es aún más. No solamente por no tener fecha FIFA para conocer a los futbolistas, sino que además no sabemos en qué nivel están los criollos. Falta mucho, falta un mes, hay jugadores que están, digamos, teniendo actualidad y otros que no tanto. Hay una sorpresa, por ejemplo, ya Peseiro se comunicó con Joseph Martínez, no sabemos si lo va a llamar inmediatamente o si lo va a estar monitoreando y no olvidemos además que la salida de Joseph, más allá del ruido, alrededor de su carta de renuncia, produjo, eso sí, digamos, una ruptura en las relaciones naturales que tenía con sus compañeros. Entonces hay muchos elementos que se suman a todo esto. Y por otro lado, digamos, no conocemos qué quiere hacer José Peseiro. Él habló precisamente de que no tenía un plan, digamos, preestablecido, que sí había tenido obviamente conversaciones, pero un plan de trabajo. Entonces me parece que hay mucho de improvisado para una selección que necesita tener más bien todo lo contrario, más bien debería tener una cantidad de conductas y respuestas que le ayudasen a ir quitándole poder a esa improvisación y esa incertidumbre. Entonces, si a esto le sumas que el calendario no es precisamente benevolente porque se debuta frente a Colombia como visitante, entonces creo que la montaña se hace aún más cuesta arriba. Escuché de que es un entrenador ofensivo, que le gusta buscar el arco rival. Entonces podría darse ahora el caso de tener a un Joseph y Salomón arriba, tener a Otero y Soteldo al mismo tiempo en el campo, pero será complejo saber, sobre todo Peseiro, que no se sabe mucho de él, cómo podrá, o los 11 que pondrá en cancha en ese primer partido ante Colombia. Mira, Peseiro tiene entre sí esa oportunidad que tú bien dices, que es la de tratar de explotar las capacidades individuales aún más de estos futbolistas criollos, pero tiene frente a sí también una dificultad tremenda, y es que las eliminatorias tienen un grave problema para nosotros los sudamericanos, ¿no? Que es la siguiente: nosotros hemos creído siempre que el éxito de nuestras selecciones, y me refiero a casos como el venezolano, Ecuador, digamos, selecciones que no estamos considerados en el grupo de los grandes, que Claro. primero teníamos que tener futbolistas en el mercado europeo, en las ligas europeas. Esto trae consigo la mayor dificultad, y esto lo vivimos nosotros cuando estábamos en la selección con Noel San Vicente, era el futbolista te llega domingo o lunes a la selección. Ese lunes en la tarde es cuando más o menos puedes tener un entrenamiento en el cual cuentes con el 90% de la plantilla, siempre y cuando teniendo en cuenta esto, que la mayoría de los jugadores vienen de Europa. Si además le sumas a esto que vienen de un cambio de horario, vienen de un largo vuelo, ese primer entrenamiento no puede tener utilicemos el término intensidad, una intensidad muy fuerte, muy pronunciada. El martes puedes hacer 2 entrenamientos como mucho. Y digo como mucho porque a veces que los futbolistas están muy cansados y no puedes hacer ese doble turno. El miércoles, si juegas en casa, si juegas en Venezuela, bien sea en Mérida, que está anunciado como la primera plaza, u otros estadios, puedes hacer que ese reconocimiento de cancha que se hace al final de la tarde sea algo más fuerte, algo más que eso, que una pelota parada. Pero estamos hablando de 2 entrenamientos y medio cuando juegas en casa.
Ahora bien, se va a jugar en Colombia. Ya ese entrenamiento el día del partido, previo del partido, de reconocimiento de cancha no lo puedes hacer. O no lo puedes hacer con el gusto. ¿Por qué? Con el gusto deseado, con la fuerza deseada, porque la cancha hay que protegerla para el partido. Entonces, Conmebol, por órdenes de FIFA, no te permite hacer un gran entrenamiento. Entonces, requieres primero de mucha dedicación de los jugadores, de mucha voluntad de que hayan estos esfuerzos precompetitivos. Muchos de estos entrenamientos, y esto es algo que quizás el público debe saberlo, se hacen dentro del hotel, en algún salón, para que revisen 2 o 3 instrucciones como mucho, no los puedes confundir tampoco. Entonces fíjate todos los condicionantes que te estoy dando y agrégale un cuerpo técnico novedoso que no conoce a los jugadores. Porque tú hablabas de las relaciones, de estos futbolistas, digamos, que podemos juntar a estos futbolistas. Sí, pero el fútbol es de relaciones, no solamente que te lleves bien a nivel de conversación, sino en el campo, de que te entiendas. Peseiro no conoce esto porque no los ha visto y puede ver 1000 juegos. Peseiro puede descargarse los últimos 40 partidos. No le puede decir nada porque él no estuvo. Entonces, mira si la situación es compleja. Yo creo que si Peseiro es un tipo sensato, no tengo por qué creer lo contrario, que vamos a ver por lo menos inicialmente una selección muy parecida a la que puso Dudamel en los últimos partidos, con Machís por un costado, con Murillo, Soteldo por el otro, con un delantero, bien sea Rondón, o el propio Joseph, si es que ya Joseph es llamado nuevamente, y digamos, ver cómo los 3 volantes centrales logran manejarse, ver cuál es el papel de los laterales, pero yo no veo que pueda hacer grandes cambios más allá de lo que significa la conducción de un entrenador totalmente novedoso. Con la federación no trabajé, a ver. Con la selección. Esto lo cuento. Noel San Vicente me llama para ser el jefe de prensa de la selección porque en un momento dado él siente que necesitaba una vuelta de tuerca, no más nada. Entonces trabajé con Noel a partir justamente de la llegada de ellos de la Copa América 2015 a Venezuela y bueno, hasta que Noel salió y nos fuimos todos los que formamos parte de ese cuerpo técnico. Oye, vámonos a ese momento rápidamente, hacer un paréntesis. ¿Qué pasó con la salida de San Vicente? Mira, yo no veo que haya habido una falta de entendimiento. Sí veo que, bueno, que habían quizá maneras de hacer las cosas y esperanzas distintas. Esta era una selección que venía de 7 años jugando de una manera diferente, igual de válida, con César Farías, quizás con mayor atención a los retrocesos, a correr hacia atrás cuando no se tenía la pelota, con una dependencia muy importante hacia la figura de Juan Arango y la pelota parada. Y quizá el cuerpo técnico al cual yo pertenecí, por ende tengo que hablar en plural, más allá de que mi rol era otro, pero yo formaba parte de un equipo de trabajo, intentamos, digamos, formular unos cambios en la idea de juego, que quizá no eran o necesitaban de mayor tiempo y bueno, y el fútbol es fútbol y los resultados no nos acompañaron. Noel, después de que nosotros empatamos ante Perú en Lima, tenía pensado que aquello ya era una montaña de difícil ascensión y bueno, después pasó lo de Chile y Noel le presentó la renuncia a Laureano González y listo. Pero supongo que en algún momento dado Noel podrá contar secretos que le pertenecen a él y que mal podría yo expresar. Bien, volvemos al 2020, a la actualidad de la selección. Uno de los jugadores que podría regresar, que asomó esa posibilidad de Fernando Amorebieta. Tiene 34 años, en poco tiempo cumple 35 y todos nos preguntamos, ¿todavía hay espacio para Amorebieta en la selección? A mí me parecería un retroceso porque, a ver, estamos hablando de un futbolista cuya actualidad no es la mejor, no es el Amorebieta de los 28 años, que quizás sí estaba en un nivel competitivo importante. Me llama mucho la atención de que Amorebieta esté deseando volver a la selección cuando ya el propio Dudamel inició un recambio sin tocar piezas importantes, digamos, piezas que ya eran la base, porque, por ejemplo, sigue estando Tomás Rincón, sigue estando Salomón Rondón, pero fíjate que, si bien es cierto, el lateral izquierdo ha sido una posición que para la selección venezolana en muchos años ha sido básicamente una especie de talón de Aquiles, Amorebieta en este momento no mejora lo que hay. Es cierto que Amorebieta está en el recuerdo por aquel gol frente a Argentina, sí, pero también alrededor de Amorebieta siempre hubo mucha neblina, muchas verdades o medias verdades
tanto futbolísticas como extra futbolísticas. Entonces, una selección que necesita en este momento encontrar 2 o 3 puntos de referencia para hacerse fuerte, no sé si a Morevieta futbolísticamente le reporte eso, ¿no? Él actualmente está en el Cerro Porteño, correcto, de Paraguay. Sí, con una actualidad, insisto, que varía entre partidos jugados, partidos que Sí. no juega. Tras su salida del Athletic Club Bilbao, Morevieta no tuvo continuidad en los clubes. Es cierto que en la segunda división, con el Fulham, juega, después es pasado a nivel a modo de préstamo, perdón, para el Middlesbrough que manejaba Caranca, no sé si lo recuerdas, aquel que fue Claro. ayudante de Mourinho en Madrid, Aitor Caranca. Sí. exacto. Pero le costó a Morevieta, y quizá también por lesiones y cosas por el estilo. Con la selección de Noel tuvo días buenos y días no tan buenos, y entonces, insisto, el tiempo pasa y pasa para todos nosotros. Sí. No veo que mejore a Morevieta lo que ya hay. Y bien, y precisamente el tiempo pasa y estamos muy cerca de iniciar las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 y es momento de señalar esos jugadores claves o los que están en mejor momento, los que tienen que estar en el campo para abrir las eliminatorias. No los 11, pero sí por lo menos los 5 jugadores pilares que tienen que estar en el equipo de Peseiro para abrir ese proceso eliminatorio. Mira, yo comenzaría por el arco, por Wilker, pero es necesario que Wilker retome el nivel, Sí. porque Wilker ha ido teniendo altibajos, es propio de un chico de su edad también. Creo que a veces nos olvidamos que Wilker llega a la selección en aquella Copa América 2015 como tercer arquero con 17 años, y a partir de ahí ha ido creciendo muchísimo. Figura en el Caracas, figura en Millonarios, figura en la selección. Ignacio, y disculpa que te interrumpa, ¿tú crees Sí, que sí. le afectó esa ola de rumores de posible salida? Hasta se escuchó el Barcelona. ¿Tú crees que eso le haya afectado mentalmente para lo que ha sido su desenvolvimiento en los últimos meses en Colombia? Mira, más que la ola de rumores, hay que ver cómo el entorno de él le taladró un poco la cabeza, ¿no? Y teniendo un técnico tan exigente en Colombia como Jorge Luis Pinto, que Pinto, yo entiendo que Pinto se le señale como un tipo malhumorado, pero no, Pinto es un tipo que te exige y punto, que te concentres, y quizá perdió algo de esa atención Wilker, y por ello también ha perdido esa titularidad indiscutida, ¿no? Pero Wilker en este momento me parece que es insustituible, ¿no? Quiero ir a Yangel Herrera. De Yangel Herrera, y voy a utilizar la descripción que me dio alguien que lo tuvo como entrenador en Nueva York. Ok. Y me dijo, mira, no recuerdo un futbolista que vaya tan fuerte y fuerte en el buen sentido de la palabra, a cortar, digamos, las acciones de los rivales. Yangel no es un tipo violento y tampoco es un tipo que te va a cometer infracciones. Después con la pelota tiene que mejorar, y aquí en España lo ha hecho. Está teniendo un muy buen presente en uno de los 2 equipos que a mí me gusta ver los fines de semana acá en España, porque de verdad que la liga ha caído mucho de nivel. De eso hablaremos en otro momento si así lo quieres, pero Yangel Herrera en este momento es titular, tiene que ser el 5 de la selección. Yo sé que se habla de los doble 5, y yo creo que hay que hablar de volantes centrales, que es distinto, porque Tomás Rincón es el capitán en este momento, pero Tomás, si le colocas a Yangel, Tomás puede hacer unos recorridos que los hace en Italia, que lo acercan un poco al área rival, a participar precisamente de esa construcción de juego. Ya con esto, ya ahí tenemos 3 futbolistas. Yo te agrego un cuarto, que para mí es Darwin Machís. La temporada de Darwin Machís en el Granada es fabulosa. Es fabulosa. Sí. Y me decía alguien de la televisión española en estos días que nos cruzamos, me decía, yo no entiendo cómo le costó a los equipos españoles contar con él en la primera división. También puede que Darwin haya tenido algunos otros, digamos, otro nivel, quizás con más altibajos, pero Darwin este año me da la sensación de que tiene que ser titular indiscutido. Yo creo que Jefferson Soteldo es un maravilloso futbolista, pero yo hoy, si ambos están en condiciones ideales, yo prefiero a Rómulo Otero por experiencia, por recorrido, porque más Rómulo, y esto es muy importante para la selección venezolana, Rómulo sabe pegarle muy bien a la pelota detenida. Contar con Rómulo en los corners, en los saques de esquina, en alguna falta es muy importante. Y me faltaría uno, y no sé si te lo debo, porque a mí las selecciones, y algo que aprendí estando ahí, yo tenía un preconcepto, y después estando ahí te das cuenta, es mucho de cómo te llega el jugador en ese momento. Es decir, tú puedes tener a cualquier futbolista en el mejor equipo del mundo, pero en estas selecciones sin entrenamiento hay que ver en qué nivel llega. Entonces quizá habría que hablar
de Roberto Rosales, todavía de Roberto Rosales, pero yo a Roberto lo quiero como lateral derecho. Yo al mejor lo quiero en su mejor ubicación. A Messi no lo quiero como lateral izquierdo, yo quiero a Roberto Rosales de lateral derecho. El lateral izquierdo, perfecto, exploremos soluciones y démosle partido, porque además cambiamos de lateral izquierdo como nosotros cambiamos de ropa interior todos los días. Yo a Roberto Rosales lo doy como indiscutido todavía porque más allá de algunas equivocaciones que puede tener cualquier jugador, te da una tranquilidad en esa zona. Sí, y adelante, Salomón, Joseph, ¿cómo es eso? ¿Sabes qué sucede? Que son dos futbolistas con capacidades muy reconocibles, pero que están en ligas de una menor competitividad. Entonces esto requiere que el entrenador de la selección, sea Peseiro, bueno, que ya es Peseiro, los vea mucho en el entrenamiento. Aquí no se puede jugar con la jerarquía, desgraciadamente, y esto no es poner en duda la carrera de ambos. Esto es decir, bueno, yo necesito ver qué futbolista en este momento está en el mejor momento competitivo. ¿Qué es esto? Y yo creo que esto es lo que tiene que ver Peseiro. China no parece estar por estar en momento de pretemporada, y ni hablar del virus, porque están todos fuera de China. De hecho, algún amigo mío entrenador me dice, nos han sacado de China, nos llevaron a Qatar. Sabemos que Salomón está de pretemporada en Málaga con el equipo. En Estados Unidos están de pretemporada. Entonces ahí tenemos un hándicap importante. Los dos delanteros más importantes nuestros están de pretemporada. Y van a llegar con muy poca competitividad a ese duelo. Es cierto que Amorebieta está Fernando Aristeguieta está en México, pero también hay que ver cómo está Fernando de partidos. Entonces es un momento duro. No sé si, insisto, si yo fuera entrenador y tuviera que poner a alguien, me arriesgaría y pondría dos delanteros más rapiditos en este momento. Sobre todo a Colombia, que le puede hacer daño a Colombia en ese momento. Pero si por jerarquía, Salomón y Joseph son los delanteros a considerar. Sí, y vamos a hacer un ejercicio. Actualmente, bueno, el técnico de Venezuela ya es una realidad, es un entrenador portugués, pero sí, vamos a hacer el ejercicio de imaginarnos que Argentina o Brasil, que son los grandes de la región, uno de los dos contrata a un Pep Guardiola, a un Klopp, a un Ancelotti, a un Conte. Es decir, quiero hacer el ejercicio de un técnico europeo asumiendo a una selección suramericana. ¿Qué tan buena idea o qué tanto riesgo hay en esto? Mira, en el fútbol de hoy en día, esas limitaciones, digamos, de hace 30 años, en que no conoce el fútbol sudamericano, no conoce lo que es subir a La Paz, o no conoce lo que es ir al calor en Barranquilla y a la humedad, o jugar, por ejemplo, en Puerto Ordaz a las 4:30 de la tarde, que es asfixiante, o en la altura de Ecuador. Todo eso son mitos, y son mitos que hoy en día, yo me atrevo y soy muy contento con esto, se sostienen desde la ignorancia de quien no quiere estudiar. El fútbol hoy en día desde hace muchos años es una actividad globalizada en la cual puedes obtener todo tipo de información. Entonces, si tú eres cualquiera de estos técnicos, Jürgen Klopp, y decides, bueno, voy a firmar con Argentina porque Argentina voy a ganar un mundial después de Maradona y yo voy a quedar en la historia. Jürgen Klopp, cuando le digan, tienes que jugar en La Paz, en la AFA están todos los datos necesarios para que Jürgen Klopp decida cómo va a preparar su equipo para jugar a 3.800 metros de altura sobre el mar. Lo mismo en Ecuador. En Venezuela no, porque la federación tiene muy poca historia de recopilación de datos. Cuando nosotros llegamos a la selección no había datos, no lo dejó nadie. Nosotros dejamos lo que teníamos de 6 partidos eliminatorios, que no eran gran cosa, y yo quiero creer que Dudamel también dejó los suyos. Pero aún sin dejarlos, Luis, Jorge Sampaoli, cuando tú le dices vas a subir a La Paz, inmediatamente pone a su cuerpo técnico a que averigüe qué hay que hacer, y tú mandas a alguien, le dices a la federación, yo, Jürgen Klopp, necesito que mi ayudante vaya a La Paz a recorrer sitios de entrenamiento, alimentación, toda una cantidad de cuestiones que son básicas, y lo haces 4 o 5 meses antes. Entonces Jürgen Klopp va a decidir si quiere preparar un equipo durante 4 semanas o si quiere ir como vamos todos, el día del partido llegamos 3 horas antes. Hoy en día no hay que comer vidrio con estas leyendas, porque ya no son tales. Ojo, de la misma manera que Diego Pablo Simeone triunfa en el fútbol europeo, por dar otro nombre, en el lado opuesto de la moneda. Sí, además de la recopilación de datos, la era digital. Ahora todos los videos que se puede ver, o sea, de partidos previos de las selecciones, de los equipos, ayuda muchísimo en el trabajo de un entrenador para
para buscar desarrollar el juego previo a un encuentro en La Paz, en Puerto Ordaz o en cualquier parte del mundo. Bien, dado todo lo que ha pasado con la selección, ya tenemos director técnico, un cambio que se dio apenas unos meses antes de las eliminatorias. La salida de Dudamel fue en diciembre, el entrenador llegó en febrero, el primer partido es en marzo, y el talento que hay actualmente en el combinado venezolano. Y esto quiero que lo hablemos, o que en este caso saber tu opinión, para esos fanáticos venezolanos quienes sueñan, obviamente, con ver a su selección en algún momento en el Mundial. Entonces, es real, es objetivo ilusionarnos con que este equipo tiene las herramientas en cuanto a talento para poder llegar a Qatar 2022. Sí, es real, porque si Peseiro comprende la lección de estas eliminatorias, que tienen como característica esos viajes que te hablaba al principio, de llegar y no tener muchas posibilidades de entrenamiento, y más que tener un equipo, selecciona para distintos episodios a los jugadores que él considera que le pueden hacer bien a su idea y a su intención y a su objetivo. Claro que hay chance. ¿Por qué? Porque no es solamente un tema de talento individual, es decir, ya no vamos a descubrir a Soteldo, no vamos a descubrir a Machís, a Murillo, a todos estos jugadores, sino que yo creo que hay una enseñanza que entendió, una lección que entendió muy bien César Farías cuando manejaba la selección. Al no tener tiempo de construir grandes modelos de juego, que si lo vemos en los últimos tiempos nada más lo hizo Bielsa en Chile, y Sampaoli lo que hizo fue aprovecharse un poco y modificar un par de cosas. Al no tener tiempo, son dos conceptos lo máximo que debes buscar trabajar, dos conceptos muy básicos que sean muy propios de esos jugadores y que jueguen los que te garanticen 100 minutos de concentración y de atención. ¿Qué quiere decir esto? Correr, sí, pero saber correr. O sea, no que correr, sí, los 100 minutos. ¿Y por qué hablo de 100 minutos? Porque hay que prepararse para 100 minutos, los árbitros te tiran mucho tiempo de reposición y todo esto. Y César Farías entendió que cuando Sudamérica cambió las eliminatorias y se juegan ahora estos en periodo de 2 años, sin entrenamiento, sin tiempo de cambiar cosas, con estos viajes inmediatos, se baja el nivel global, desde Brasil hasta Bolivia, de la importancia de los modelos basados en la tenencia de la pelota, en la construcción de sociedades, porque no hay tiempo. Entonces, hay que correr, hay que, digamos, crear modelos que defensivamente sean muy estables, o por lo menos puedan ofrecer esa estabilidad. Yo creo que si Peseiro hace esto, el equipo tiene armas para jugar. Y yo creo que al final Dudamel, cuando uno ve la Copa América, en los previos de la Copa América, intentó hacer esto. Quizá Dudamel no tenía las herramientas para hacerlo y quizá Peseiro sí las tenga, o para profundizar en ese desarrollo. De hacerlo, y tú tienes una base de 25, 30 futbolistas, que Venezuela la puede tener, pensando en eso, a ver, ¿dónde recupero la pelota? ¿Qué quiero hacer cuando la recupero? Digamos, lanzar contragolpes rápidos, tener un Rómulo Otero con el cual puedas confiar, que puede hacer un gol de tiro libre, y que es una selección, eso, que encuentre sus puntos, 4 puntos fuertes, yo creo que hay chance. Sí, sí, sin duda alguna. Y ya pasando un poquito, o hablando de otro tema, tú te encuentras actualmente radicado en Madrid desde hace cuánto tiempo, Ignacio. 3 años. 3 años. ¿Cómo se vive el fútbol en Madrid, España? Es muy particular. A ver, Madrid te diría que es frío en el fútbol, en el Real Madrid, en el sentido de que no es un estadio que te gana partidos, no es lo que vemos a veces en el sur de nuestro continente. Porque en Venezuela todavía creo que no tenemos estadios que ganen partidos, o por lo menos la historia sí lo demuestra. Colombia tampoco, pero en Argentina sí. En Madrid es distinto. Madrid hay una manera muy distinta de ver el fútbol, por ejemplo, que en Barcelona, que me toca ir bastante, porque en Madrid quiero ganar. Yo soy el Real Madrid y quiero ganar porque el Madrid tiene un gen competitivo que hasta los más antimadridistas reconocen. Yo desayuné con un amigo que trabajó en Marca mucho tiempo, que él es de la Real Sociedad, y me decía, mira, le ganamos al Real Madrid la Copa del Rey, pero fíjate que al Madrid hasta que el árbitro no pita, no lo eliminas. Pero es un tema más de esa confianza. El hincha, tú lo ves que tiene esa confianza, de que hasta en el momento más difícil el equipo va a reaccionar. En Barcelona es muy distinto. Hay un gusto mucho más desarrollado por el espectáculo, por el querer que las cosas sean de determinada manera, porque al fin y al cabo empezaron a ser realmente exitosos cuando se consolidó de esa manera con Johan Cruyff y bueno, todo lo que ha venido después. Y el hincha
no tiene ese gen de ese ADN de somos el Barcelona y vamos a competir hasta el último minuto. Y eso fue algo que instauró Guardiola, de que sí se sintieran, digamos, competitivos, superiores y muy duros, pero se va Guardiola y vuelven a caer un poco en el victimismo. Entonces, es muy interesante compararlo. En Madrid es impresionante. Y después te vas al Atleti, y el Atleti es muy interesante. Es de los fenómenos más interesantes que he visto en Madrid, porque el hincha del Atleti, cuando tú estás en el estadio, el hincha del Atleti que tiene más de 45 o 50 años no lo quiere a Simeone. Dice aquello es horroroso, que este es un equipo que tiene que jugar otra cosa. El hincha menor de 50 años le canta a Simeone. Es tremendo, es tremendo. Así pierda, ojo, así pierda. Lo ves incluso, no lo ves en el Real Madrid, no lo ves en el Barcelona, sí lo ves en el Atleti, que la hinchada, llamémoslo lo que nosotros conocemos en nuestro continente como la barra, tiene un canto a Simeone. Aquí eso no le pasó a Guardiola, no le pasó a Luis Enrique, Zidane no tiene un canto, no lo tuvo Ancelotti. Y ahora, en Madrid, en el Real Madrid sí ves, por ejemplo, cuando llegan los Ultrasur, a mí me ha tocado un par de veces, los Ultrasur que son esta facción de la barra que, digamos, más cercana a la violencia, a los extremistas, más cercana a demostraciones e ideales fascistas, y ahí sí como que, no sé, yo me llamo a la alerta, decir, bueno, cuidado, hay que levantar un poquito la atención, pero es muy interesante cómo se vive el fútbol acá. Y quiero saber qué comentarios escuchaste por parte de la prensa española, específicamente de Madrid, cuando se dio el fichaje de Deina Castellanos con el Atlético de Madrid. ¿Qué se dice de ella ya? Mira, fue muy importante, no solamente a nivel de Madrid, sino a nivel de la Liga Iberdrola, que es la liga femenina en la primera división. Y fue muy importante porque, a ver, llegaba alguien que ya tiene un recorrido, que es alguien, a Deina sí se le conoce en todas partes del mundo. Te puedo decir, por ejemplo, hay una entrenadora española muy amiga que se llama Patricia González. Patricia hoy en día trabaja con FIFA, llevando estos programas de FIFA de ir a todas partes del mundo, dar charlas a entrenadores, y Patricia sabía mucho de Deina, muchísimo. Y la verdad es que fue importante a nivel mediático, pero no es la única venezolana que hay muchas venezolanas. Lo que pasa es que Deina llega al Atlético de Madrid, y en el fútbol femenino, esto es muy importante que lo sepa la audiencia, en el fútbol femenino el Real Madrid no tiene ningún tipo de tradición, porque además todavía no es Real Madrid, es tacón. Será Real Madrid a partir de la próxima temporada. Deina llegó al 1-2, porque este Atleti viene de ganar las últimas ligas de manera consecutiva. El otro gran equipo es el Barcelona. Entonces Deina llegó vamos a ponerlo en béisbol, a los Yankees de Nueva York. No llegó a cualquier equipo, y no porque el Atleti a nivel de masculino todavía no esté a la altura del Real. Esto no se repite en el femenino. En el femenino, insisto, es el Atleti el que ha ganado las ligas. Este año pareciera que sí, han tenido ya van por el tercer entrenador, han empezado a adoptar vicios del fútbol masculino, pero Deina tiene de por sí la posibilidad, bueno, va a jugar Champions League contra el Barcelona, lo cual es una lástima, porque que se enfrenten los dos equipos españoles todavía tan temprano en la competición es una lástima, pero Deina está digamos, en el equipo top de España junto con el Barcelona. Y ya en la recta final es imposible, hablando contigo, no preguntarte sobre estos dos casos, estos dos enfrentamientos deportivos. Uno es Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. ¿Cómo los ves en lo que es la temporada 2019-2020? ¿Quién está teniendo mejor año? Pareciera que Messi, momentáneamente, pero estamos hablando de dos equipos que están en curvas competitivas distintas, porque la Juventus está peleando el liderato y parece estar en un mejor momento que este Barcelona, que cada día se autodestruye, ¿no? Un poquito más. Pero son dos monstruos. A mí me cuesta siempre elegir entre los dos, porque yo creo que tienen cada uno características muy distintas. Por ejemplo, Cristiano yo fui muy de Romario, por ejemplo, por mi juventud y el delantero, pero yo no recuerdo un rematador como Cristiano. Y después Messi tiene algo inconsciente, que él ve una zona del campo y dice, aquí voy, a partir de aquí voy a jugar para destruirte, para acabar contigo, ¿no? Entonces, para mí es muy rico verles. No sé si son los mejores hoy en día. Yo disfruto mucho, por ejemplo, de Kevin De Bruyne en el Manchester City. Uf, De Bruyne hoy en día una máquina. Está total. Sí. Pero bueno, Messi y Cristiano, la verdad, si sostienen este ritmo de esta temporada, volverán a estar en los premios estos individuales, porque son Messi y Cristiano. Nada parecido en la historia del mundo. ¿Y qué ha hecho de especial, o entre las cosas que ha hecho como entrenador, qué le hace especial Jürgen Klopp por encima de Pep Guardiola y el resto de entrenadores? O sea, ¿qué consiguió o cómo consiguió Klopp
que el Liverpool sea un equipo casi invencible actualmente en el fútbol europeo, en el fútbol mundial? Mira, al principio Jürgen Klopp en este Liverpool basa su juego en algo que se llama el Gegenpressing, que se utilizó mucho al principio de los 80 en el fútbol inglés, que es esa presión muy colectiva de ahogarte a nivel casi como si fuese una manada en determinada zona del campo. Pero para mí el mérito de Klopp radica en dos aspectos. Primero, de ese Gegenpressing fue progresando. Este Liverpool tiene muchas más herramientas futbolísticas que aquella primera versión. Por ende, entonces puede hacerte daño futbolísticamente, no solamente presionándote, sino, o no solamente en transiciones, sino también hoy en día tiene un medio campo que juega un poquito mejor al fútbol de lo que lo hacía anteriormente. Y después Klopp tiene una ventaja sobre Pep en la elección de futbolistas. No quiero decir con esto que Klopp elija mejor. Quizá el estilo de Pep es mucho más reducido. Necesita jugadores que manejen muy bien la pelota. Manejar la pelota no es conducirla, sino identificar el pase, la conducción, los perfiles. Fíjate, Rodri del Atlético de Madrid todavía le está costando. En cambio, Klopp tiene un panorama más amplio por la idea de juego. Y por ello, Klopp tiene a Firmino, a Salah, puede jugar a Henderson. Hay otra cantidad de jugadores que son muy importantes. ¿Qué le exige Klopp, por ejemplo, a Van Dijk? Que sea un defensor contundente como lo es, que ya lo era, que se acomode a sus compañeros. Obviamente que en los centros de tiros de esquina, en los centros sea también lo que ya es Van Dijk, pero no le exige que sea lo que Guardiola le exige a sus defensores centrales, que es los primeros atacantes, los primeros constructores de juego. Entonces, en esto Klopp, que es muy inteligente, yo creo que ahí estamos en el tándem de los dos entrenadores más innovadores hoy en día, aunque Guardiola tiene más tiempo haciéndolo, pero Klopp tiene ese universo de futbolistas que eligen muy bien. A Guardiola le puede salir con mucha mayor facilidad la elección de manera equivocada porque a ver, por ejemplo, velo en John Stones. John Stones tiene unas características individuales, puede conducir como central, pero tú no sabes si él después las va a desarrollar al punto que quiere. Entonces ahí es donde Guardiola quizá juega un poquito más a la lotería, por decirlo de alguna manera, o arriesga más, y Klopp, de su idea es mucho más amplia. Bien específico esa descripción de cómo es de lo que ha hecho Klopp en el Liverpool y también esa diferencia que tiene con otro grande como es Pep Guardiola. Ya estamos finalizando y ya cuando se unen las eliminatorias vuelvo a este tema para cerrar con lo que es el ranking el top 5 de Sudamérica ahora mismo, cuando van a empezar las eliminatorias. Está Argentina, está Brasil. ¿Cuáles son los 3 equipos que completan este top 5 cuando restan semanas para el inicio de ese premundial? En este momento te agrego Uruguay, y digo en este momento porque yo no sé si Uruguay, con Cavani y Suárez, con la edad que tienen, se puedan sostener mucho tiempo en ese top 5, porque han hecho relevo en otras posiciones, pero estamos hablando de Cavani y Suárez, no tienen dos iguales. Sí. Colombia me gusta mucho con Queiroz. A mí Queiroz, que es un entrenador que a veces lo tildábamos de defensivo en otros episodios, Queiroz en Colombia está haciendo un trabajo interesante y fíjate que ha convencido a Cuadrado a jugar por el centro, cosa que es, mira, que un tipo establecido, que juega en la Juventus, decirle, ok, vas a cambiar. Y en el quinto es difícil, porque Chile no tiene una generación de relevo, porque Ecuador con Jordi Cruyff, con todo el respeto que para mí genera Jordi Cruyff, pero pensarlo entrenador en Ecuador no lo veo. Bolivia es una incógnita siempre. Nosotros estamos con un nuevo seleccionador. Entonces, en este momento te hablo de 4. El quinto, ojalá seamos nosotros cuando en un año estemos peleando todo esto, pero el quinto es una incógnita, lo cual nos favorece, porque Perú tiene futbolistas que no tienen una buena actualidad y futbolistas muy mayores. Guerrero es mayor. Y después ves Carlos Zambrano en Boca Juniors, sí, pero Carlos Zambrano me ha tocado seguir en la carrera desde que estuvo en la juveniles sub-17 y Carlos Zambrano se hace expulsar, se hace amonestar, comete faltas. Entonces, no hay un quinto y eso nos beneficia a nosotros en este momento, siempre y cuando Peseiro tenga la posibilidad de trabajar. Ya cuando se acercan las eliminatorias, cuando Venezuela busca hacer historia, un último mensaje para todos los que te siguen, Ignacio. No, a ver, decirles que no hay que condenar las cosas antes de que suceden. Y con esto me refiero al trabajo de Peseiro. No lo conocemos, dejémoslo trabajar y ojalá que Peseiro tenga la clave para que Venezuela siga siendo competitiva y logre la meta, pero que no nos dejemos llevar por emociones que a veces no tienen nada que ver con el profesionalismo de quienes están ahí. Entonces, eso, que ojalá que Peseiro sea un paso adelante. Gracias, Ignacio. No, por favor, Luis, un agradecimiento para ti y nada, a la orden siempre.
Él es Ignacio Benedetti, yo soy Luis Eduardo Nieves y esto es Sin Equipo Podcast. Nos reencontramos en la próxima edición. Chao.